Preparación, análisis y presentación de datos masivos. En este componente formativo se abordará la preparación, el análisis y la presentación de datos masivos. En primer lugar, se analizará el proceso de identificación de los requerimientos de información, en el que se establecen condiciones para su posterior análisis. Luego, se estudiará la identificación de las fuentes válidas, como un proceso que permite depurar la información recopilada. Finalmente, se profundizará en cómo definir un modelo relacional de datos para hacer representaciones gráficas de los datos procesados. El primero de los temas es la organización como figura social. Para su estudio, se abordarán en detalle las características y la clasificación de las organizaciones. Asimismo, se presentará con una mirada integral la conformación de las actuales organizaciones en el mundo. Este componente formativo le permitirá al aprendiz entender el funcionamiento de las organizaciones, comprender cómo éstas disponen de los recursos básicos para su operación y funcionamiento, y estimar qué tan adecuado y provechoso es el uso que éstas dan a los recursos materiales, humanos y financieros. Al revisar el interior de los procesos, es necesario identificar la ingeniería de requisitos en las organizaciones. Cuando una organización crece, aumenta su complejidad, lo que implica la necesidad de aplicar la ingeniería de requisitos mediante la implementación de software y plataformas tecnológicas. Una vez la organización tenga claros los requisitos de ingeniería, la ciencia de datos para la toma de decisiones entra a jugar un rol fundamental. Cuando se habla de aprender sobre ciencia de datos, es necesario resaltar dos áreas muy importantes: las matemáticas y la estadística. Actualmente, las organizaciones que desean ser competitivas en la era del Big Data necesitan desarrollar de manera eficiente capacidades de ciencia de datos para no quedarse atrás. Después de organizar y analizar los datos, es fundamental el uso de la estadística como herramienta de análisis de la información. El manejo de datos masivos requiere de mecanismos y herramientas que permitan organizarlos, analizarlos y presentarlos. Por lo tanto, el uso de la estadística descriptiva o inferencial es una herramienta necesaria para el análisis y la presentación de los datos que son objeto de estudio. Entre más complejas son las organizaciones, más complejo resulta el manejo de su información. Por eso, las bases de datos son fundamentales como herramientas de organización que permiten el manejo de datos masivos. Uno de los principales retos cuando se trabaja con datos masivos es disponer de una adecuada organización de los datos estructurados. En ese sentido, el uso adecuado de las bases de datos permite tener a la mano grandes cantidades de datos organizados. Asimismo, el óptimo uso de técnicas de gestión de bases de datos masivas facilita y ahorra tiempo en las organizaciones. Finalmente, los derechos de autor en el uso de bases de datos permiten proteger la forma de los programas de computación. Ahora bien, con el Big Data aparece el reto de acondicionar la categoría de obra protegida a la actual abundancia de datos, que son la materia prima de la ciencia de datos.